Abrimos nuestra Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Glorioso Padre Celestial, es en el nombre de Jesús que te pedimos que bendigas este tiempo. Señor, venimos delante de tu presencia no por nuestros propios méritos, ni por nuestra propia justicia, ni por nuestras propias obras que no son nada delante de ti, sino por medio de la sangre de Jesucristo que se entregó por nosotros, que cargó la ira que correspondía a nosotros sobre sí y mediante su muerte nos trajo la justicia, la única justicia que nos puede hacer estar delante de tu presencia hoy, Señor. Padre Celestial, yo te ruego que bendigas esta tu palabra, que nos diste como la única revelación a este mundo. Señor, yo te ruego que nos hables por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Y te pido, Señor, por favor, que si hay alguien que todavía no conoce a Cristo en esta noche, que pueda venir a los pies de Jesús, a encontrar la gracia, el perdón y la salvación que solamente Él ofrece. Señor, te damos gracias por este tiempo. En su nombre precioso y bendito te pedimos estas cosas. Amén. Bien, Juan 1. Durante el último mega evento en Estados Unidos conocido como Super Bowl, millones y millones de personas, tanto en Estados Unidos como en el mundo, pudieron ver una campaña que según los medios de comunicación estaba destinada a lo que decían los medios de comunicación, otra vez a que los espectadores de ese año sean llevados a la iglesia. Ahora, la organización responsable de estos videos invirtió más de 100 millones de dólares, escucharon, ¿no? 100 millones de dólares para transmitir sus videos de apenas un minuto de duración cada uno. En esos videos, en uno de esos, por ejemplo, se ve una secuencia de imágenes en las cuales personas están lavando los pies de otros. Y curiosamente, veías en cada caso cruces entre clases sociales o diferentes grupos que en general son antagónicos, por lo menos según la opinión popular y la cultura de Estados Unidos. Veías, por ejemplo, un policía lavándole los pies a una persona de color. Veías a una chica, digamos, una chica promedio en la secundaria lavando los pies a otra chica que por su forma de vestir típicamente sería una persona discriminada en la secundaria. Veías un hombre blanco lavándole los pies a un indígena norteamericano, una mujer lavándole frente a una clínica de abortos, lavándole los pies a una jovencita, interesante, mientras al fondo se ve a un grupo de cristianos protestando. Esta mujer está lavándole los pies a esta jovencita frente a la clínica de abortos. Una mujer lavando los pies de una inmigrante, otra mujer lavándole los pies a una musulmana, y finalmente se ve a un sacerdote católico arrodillado lavándole los pies a alguien que obviamente es una persona homosexual. Ahora, la organización detrás de estas campañas está promocionando a Jesús, supuestamente, y se llama He Get Us. O sea, él, traducido sería, Él nos entiende, hablando de Jesús. Al final de este video, vos podés ver que ellos van poniendo en letras, Jesús no enseñó a odiar. Él lavaba pies. Él nos entiende a todos. Y termina con la palabra Jesús. Y de repente la palabra Jesús, las últimas dos letras, se ponen en amarillo y resaltan como es us, como nosotros en inglés. Ahora, si vos visitás la página web de esta organización, ellos se describen de esta manera. Esta es la forma en que ellos se describen a sí mismos. Dice, ¿cómo se transformó la historia de Jesús, la historia de amor más grande del mundo, en una herramienta para juzgar, dañar y dividir? ¿Cómo le recordamos a la gente que la historia de Jesús pertenece a todos? Estas preguntas son el corazón palpitante de He Get Us, que es esta organización. Esperamos poder recordarle a todos, incluidos nosotros mismos, que las enseñanzas de Jesús son un abrazo cálido, no un hombro frío. Que Él no permitió que las opiniones a favor o en contra de la gente le impidieran ver el valor en todas las personas. He Get Us te invita a explorar la historia de Jesús en tus propios términos y a tu propio ritmo,
Nuestro mensaje no proviene de una iglesia en particular ni está afiliado a ninguna denominación. Nuestra campaña comprende perspectivas humildes de un grupo diverso de fanáticos seguidores de Jesús, con una variedad de caminos de fe y experiencias vividas, unidas por un deseo común: redescubrir y compartir la convincente historia de la vida de Jesús de una manera nueva. Cometeremos errores, como cualquiera que tiene un mensaje público o se propone compartir una idea. No siempre lo haremos bien. Espere que seamos humanos. La campaña existe para recordarnos el ejemplo que Jesús dio al invitar a todos a explorar sus enseñanzas, para que todos podamos seguir su ejemplo de amor incondicional y desconcertante, porque Él nos entiende, a todos nosotros. Ahora, muy sutil en todo, muy peligroso, muy peligroso. Este tipo de activismo, tratando de alcanzar ciertos objetivos de una agenda personal, no son algo nuevo. Esto es algo que vemos constantemente surgiendo y resurgiendo y resurgiendo. En realidad, no es diferente a el resto de los así llamados predicadores, profetas, apóstoles, tanto de hoy en día como de la antigüedad. Las cosas nunca cambian, ya lo dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Tal vez no gasten $100 millones en sus campañas para establecer su punto, pero hacen hasta lo imposible para hablar de Cristo como la fuente de toda sanidad, o Cristo como la fuente de toda prosperidad, o Cristo como la fuente de toda felicidad y amor, y esta es la clave, sin un cambio en la vida de los supuestos receptores de ese amor. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de situaciones? Con este tipo de campañas, con este tipo de mensajes. Bueno, que estas personas están proclamando un mensaje mentiroso acerca de Jesús. Lo que están diciendo acá es mentira. Están sacando de contexto lo que dice solamente un pasaje de las Escrituras y exponiéndolo como la única verdad en cuanto a Jesús. Es un testimonio que no deja en claro las verdaderas intenciones detrás de las acciones de este tipo de organizaciones. Es un testimonio que siempre termina exaltando a los líderes de esos movimientos, y si vos vas a su página podés ver una entrevista y los muestran como personas que son grandes visionarios. Es un testimonio que siempre tiene su enfoque puesto en el hombre. ¿Se dieron cuenta? Que dice, Jesús nos entiende a nosotros. Nosotros somos lo que realmente importamos. El ser humano es lo que realmente importa. Sin embargo, la palabra de Dios condena este tipo de testimonio. La palabra de Dios es clara en condenar este tipo de testimonios. Hace unas semanas, mientras seguíamos estudiando Juan, leímos segunda de Juan. Juan dice esto, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesús ha venido en la carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Juan, me encanta eso de Juan. Juan es blanco y negro. No tiene a Dios. No tiene a Dios. Punto. Ahora, este pasaje, segunda de Juan, habla acerca de la naturaleza de la encarnación de Cristo. Habla acerca de que Cristo vino en la carne, pero el principio aplica. Vos tenés que confesar quién es Jesús realmente en todos sus aspectos. Tenés que confesar quién es Jesús. Tu testimonio de Cristo tiene que ser verdadero. La palabra de Dios nos advierte. Nos dice claramente, hay personas que testifican de Cristo por envidia y rivalidad en Filipenses 1:15. Porque hay muchos rebeldes, nos recuerda el apóstol Pablo, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben, cuando le escribe a Tito en Tito 1, 10 y 11. Hermanos, testificar correctamente de Cristo es un asunto serio ante los ojos de Dios. Es un asunto serio. Se supone que nosotros, los cristianos, tenemos que testificar de Cristo y Dios pretende que lo hagamos bien, que lo hagamos de manera correcta. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de verdad. Es el Dios de verdad. Él aborrece la mentira. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, vez tras vez nos dice que Dios aborrece el falso testimonio. Y eso sí, está hablando de mentir contra tu hermano, pero tiene que ver también en cuanto al Señor, en cuanto a mentir acerca de quién es el Señor, lo vemos en las Escrituras. El Señor desea que demos un testimonio correcto acerca de Él. Antes de su ascensión en Hechos 1, los discípulos están todos entusiasmados porque Cristo ya murió
y Cristo ya resucitó, entonces ahora sí tiene que venir al reino y le dicen, Señor, ¿cuándo vas a establecer tu reino? ¿Lo vas a hacer ahora? Ahora va a ser el momento, ¿no? Imagínate, son los seguidores de Jesús, van a tener cierto tipo de privilegios supuestamente, ¿no? Porque Cristo resucitó. Y el Señor les dice, no les importa. No les importa las cosas que Dios ha establecido en su propia voluntad, pero ¿qué es lo único que tienen que saber? Que van a recibir poder y me van a ser testigos. Testigos, en todo el mundo. Es lo que le importa al Señor, que seamos testigos. Y el poder que recibimos de parte del Señor es para ser testigos. Y creo que nadie quiere ser un testigo, espero, que nadie quiera ser un testigo mediocre de Cristo, ¿verdad? Tenemos que dar un testimonio correcto. Gracias al Señor. También tenemos en la palabra de Dios ejemplos de testimonios poderosos. Ejemplos de testimonios de personas que hablan acerca de Cristo, que moldean nuestro testimonio acerca de Cristo. Nos muestran cuál tiene que ser nuestra manera de hablar de Cristo, que nos muestran cuál tiene que ser nuestra manera de pensar mientras nosotros testificamos acerca de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Vamos a ver un testimonio que realmente es un testimonio impecable. Ahora, antes de llegar ahí, mi introducción es un poquito larga hoy. Quiero que te imagines, ¿sí? Como puedas, que te imagines estar en Judea en el primer siglo. ¿Sí? Así que nos vamos casi 2000 años atrás, estamos en el primer siglo. Judea es el territorio donde Dios ha hablado durante siglos, pero ahora Dios está callado. 400 años. Durante 4 siglos Dios no ha hablado, Dios no ha levantado un profeta, Dios no se ha mostrado de manera milagrosa a su pueblo, todo es silencio. Todo es silencio y expectativa de que algo en cualquier momento puede llegar a suceder, pero el pueblo judío está esperando al Mesías, está esperando un libertador de alguna clase. De alguna manera alguien tiene que venir a liberarnos. Tiene que ser un libertador político, militar, espiritual. ¿Por qué? Porque ellos están sometidos en todo sentido en cuanto a esto. El pueblo está oprimido bajo el dominio y el poder de Roma. Están subyugados, están controlados. Ellos están agobiados. No solamente por soldados romanos que están yendo y viniendo para cualquier lado y literalmente pueden decir, mira, vos haces esto ya y obedecé lo que yo te digo, so pena de muerte, pero también están rodeados de traidores a su propio pueblo. Los que nosotros tenemos acá como publicanos o recaudadores de impuestos. Personas que se vendieron a Roma y literalmente te pueden cobrar impuestos por lo que quieran, por lo que se les antoje, siempre y cuando le den su parte al Imperio Romano. Entonces, literalmente, vos venís con 2 vacas por el camino entrando a Jerusalén y un recaudador de impuestos dice, para, ¿pagaste los impuestos? No, bueno, te cobro un impuesto nuevo por tener 2 vacas. Te cobran impuestos, tenía que pagar. O venías con un carro y te decían, para, ¿cuántas ruedas tenés? 4. Y sí, ¿cuántas ruedas querés en un carro, no? Bueno, te tengo que cobrar los impuestos por cada una de esas ruedas. Y tenían que hacerlo. Podían hacer literalmente lo que querían los recaudadores de impuestos. Entonces, están agobiados por Roma, agobiados por estos traidores a la patria. La clase política está totalmente acomodada. No hay nada nuevo bajo el sol, lo dije recién. Pero no son judíos los que están gobernando. La familia de los herodianos son una familia idumea. Son enemigos de Israel. Edom estaba constantemente yendo en contra de Israel. Son idumeos. Ellos son serviles a Roma. Ellos están deseando solamente permanecer en el poder sin importar lo que pasa con el pueblo. Los líderes religiosos judíos, los que deberían estar pastoreando al pueblo, los que tendrían que estar apuntando al pueblo y diciendo, tengan esperanza porque el Mesías va a volver. Tenés un montón de opiniones diferentes entre ellos. Tenés personas que cargan al pueblo con mandamientos de hombres que el Señor denunció y dijo que ni ellos mismos pueden cumplir, hablando de los fariseos. Tenés grupos religiosos que están peleando unos con otros por el control político en Jerusalén, para tener más influencia dentro del Sanedrín, que es el concilio de ancianos, tratar de tener un poquito más de influencia dentro de todos los negocios del templo, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, imagínate vivir en Judea del primer siglo y no ser político, no ser un líder religioso, no ser un recaudador de impuestos. Estabas oprimido en todo sentido. Sería bastante desesperanzada la vida del pueblo en este momento de la historia. Sin líderes piadosos, llenos de incertidumbres, oprimidos y preguntando, ¿va a cambiar esto alguna vez? En algún momento va a llegar el cambio. De repente, en el desierto de Judea, aparece una figura.
Y el libro de Mateo nos dice esto en Mateo 3. En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, escuchen esto, Jerusalén y toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Otra vez, te pido que uses un poquito la imaginación y pienses estas situaciones, estas escenas. Juan causó un gran impacto en la sociedad. Él provocó un avivamiento y la historia no volvió a ser la misma, al punto que hasta el año 250 de nuestra era, 250 después de Cristo, había grupos religiosos, pequeños, pero había grupos religiosos que decían que Juan el Bautista era el Mesías que vino. Entonces, es de esperar que los líderes judíos, y vamos a ver esto en detalle en unos momentos, los líderes judíos envían una comisión para interrogar a Juan el Bautista, para hacerle preguntas a Juan el Bautista, y Juan el Bautista va a responder estas preguntas sobre su persona, sobre su ministerio, sobre su misión. Y de nuestro texto vamos a aprender justamente la naturaleza de un testimonio eficaz, un testimonio que glorifica a Cristo, o parte de un testimonio eficaz. Vamos a ver bastante acerca de Juan el Bautista en las próximas semanas, porque hasta el capítulo 3 de Juan todavía tenemos a Juan el Bautista, viendo sus palabras registradas por Juan. Pero hoy nuestro pasaje va a mostrarnos que el testigo de Cristo está caracterizado por una visión humilde de sí mismo y a la vez una visión encumbrada, una visión exaltada de Cristo. Otra vez, nuestro pasaje va a mostrarnos que el testigo de Cristo está caracterizado por una visión humilde de sí mismo y a la vez una visión encumbrada de Cristo. Entonces vamos a leer nuestro pasaje. Juan 1, comenzando en versículo 19, dice esto: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué le preguntaron? ¿Eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, nuestro texto va a mostrarnos hoy tres características de un testimonio eficaz de Cristo. Tres características de un testimonio eficaz de Cristo. Esa fue la introducción, pero no se preocupen, el mensaje no va a ser tan largo. Característica número 1 de un testimonio eficaz de Cristo: es un testimonio lleno de honestidad. Es un testimonio lleno de honestidad. Lo vemos en versículos 19 al 21. Acá tenemos a Juan el apóstol iniciando el relato de Juan el Bautista. Vamos a ver que es un relato cronológico. Juan nos va a explicar a través de los próximos mensajes todas las cosas que sucedieron en la primera semana de ministerio de Jesús acá en la tierra. Y es claro en decir que este es el testimonio de Juan, porque necesitamos, antes de ver el ministerio terrenal de nuestro Salvador, ver cómo Juan el Bautista, su precursor, su heraldo, dejó un pueblo bien
dispuesto para la llegada del Cristo, para la llegada del Mesías. Entonces, este es el testimonio de Juan. ¿Qué es lo que da comienzo a este testimonio? Recién lo vimos, nuestro texto nos cuenta que los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Entonces, otra vez estos son tiempos difíciles, tiempos turbulentos en Jerusalén. El Sanedrín en este momento está gobernado, está controlado por la familia del sumo sacerdote. Hay algo, vamos a ver esto más adelante con el paso del tiempo, es algo medio escabroso lo que está pasando acá. Tenés dos sumos sacerdotes, más o menos. Tenés uno que es la cara visible y después tenés el otro que está tras las sombras, que es el que realmente maneja todo. Son saduceos. Pero más allá de que son saduceos y que son liberales y no creen en la resurrección y no creen en los ángeles y no creen en nada sobrenatural y personas que están poco interesadas en las cosas del Señor, estos saduceos que vemos acá, descendientes de Sadoc, uno de los sumos sacerdotes en el tiempo de Macabeos, lo voy a decir de esta manera, son unos mafiosos, realmente. Y vamos a ver con el paso del tiempo cómo esto se manejaba, realmente. Son una familia de mafiosos que están dispuestos a matar a cualquiera que se les ponga en el medio. Y ante estas cosas que suceden con Juan el Bautista, imagínate, vos tenés todo el control del templo, tenés todo el control de la adoración en Israel, y de repente se levanta un tipo en el desierto que está llevando literalmente a miles y miles y miles de personas, y personas creen, los historiadores creen que aproximadamente llegó a tener multitudes de 30 a 35 mil personas Juan el Bautista en el medio del desierto, que estaban viniendo al Jordán a arrepentidos, bautizarse, preparando sus corazones para la llegada del Mesías. Ahora, el apóstol Juan los llama a los judíos, a estos saduceos. Vamos a ver que a los fariseos también llama a los judíos. Y algunos creen que Juan, como escribió este evangelio mucho más adelante, en edad, cuando era ya grande, cerca del fin del primer siglo, él está siendo antisemita, está yendo en contra de los judíos. Pero nada que ver. Cuando Juan habla y dice los judíos, está hablando acerca de los líderes religiosos. Dice los judíos y él designa a los líderes religiosos de este tiempo. Básicamente son los enemigos de Jesús, aquellos que hicieron todo lo posible para finalmente llevar a Jesús a la cruz. Entonces acá tenemos que envían algunos sacerdotes y levitas, que son personas que están encargadas de administrar los rituales dentro del templo, personas que están encargadas de toda la administración a la vuelta del templo, todo alrededor del templo. Ahora, ¿recuerdan quién era el papá de Juan el Bautista? Zacarías. ¿Y Zacarías qué era? Un sacerdote del grupo de Abías. Entonces, Juan mismo es descendiente de un sacerdote y eso le da derecho de ministrar en el templo. Juan literalmente podía ir al templo por ser hijo de un sacerdote, por ser de la misma línea de Zacarías, hijo de Abías, de la familia de Abías, y decir yo puedo tener un trabajo en el templo. Porque es lo que correspondía, era lo que sucedía en este tiempo, se heredaba de padres a hijos. Ahora, Juan no está ni cerca del templo. Juan está completamente alejado del templo. Juan está en el desierto. Juan está vistiendo de manera rara. Juan está comiendo de manera rara, comiendo como los más pobres, comiendo lo que tenía a su disposición, langostas y miel silvestre, imagínate eso. Y encima está actuando raro, como vamos a ver casi al final del mensaje, está actuando raro, está bautizando gente, está hablando de un juicio que va a venir pronto, que se arrepientan porque venía un juicio. Entonces, es de esperar que estos hombres, estos saduceos digan, bueno, andá y preguntale quién es, porque está moviéndose mucha gente, están ya de movida, esto es muy problemático, esto es peligroso con Roma gobernando. ¿Por qué? Porque pueden ver una reunión de gente como una sedición, como una rebelión, como pasó varias veces en la historia. Y en este tiempo aparentemente había personas que les gustaba proclamarse a sí mismos como el Mesías, como Cristo. Si recuerdan Hechos 5, cuando vienen y agarran a los apóstoles y los castigan y después los echan, que Gamaliel los junta y les dice al resto de los del Sanedrín, y dice, vengan, escuchen mi consejo. Vamos a dejar que hagan lo que sea. ¿Recuerdan a Teudas, que se levantó como con 400 hombres? ¿Y recuerdan a Judas el Galileo, que también se levantó y se proclamaron Cristo? ¿Y después qué pasó? Fueron aplastados y dejaron de ser. Si estos hombres no son de Dios, van a desaparecer, pero si son de Dios, aun si nosotros luchamos contra ellos, no vamos a poder hacer nada porque esto proviene de Dios. Sabio consejo de Gamaliel, y no lo escucharon. Pero ¿qué pasó? En este tiempo un montón de personas se autoproclamaban Mesías y después terminaban muriendo y sus movimientos terminaban muriendo con ellos. Otra vez están esperando al Mesías.
Ellos están esperando que venga esta figura. Ya se habían levantado falsos cristos. Entonces, ellos se quieren asegurar que no esté pasando esto. Ellos se quieren asegurar que este sea el verdadero Cristo. Entonces le preguntan, ¿quién eres tú? Vienen delante de Juan y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién sos? No, como si fuesen argentinos, digan, ¿quién sos vos? Pero básicamente cuando están diciendo, ¿quién sos vos? Le está diciendo, ¿vos sos el Cristo? Le están preguntando si es el Cristo. Y la respuesta de Juan entiende automáticamente, porque fíjense que la respuesta que da es concisa. Y Juan no puede ser más enfático que esto en el griego. Da dos afirmaciones y una negación. Nos dice, y él confesó y no negó, pero confesó. O sea, él dijo, yo no soy el Cristo. No soy el Cristo. Y por primera vez tenemos en nuestro Evangelio esta palabra, el ungido, el Cristo, el Mesías. Alguien que traiga cierto tipo de paz a la tierra, paz espiritual o paz terrenal. Otra vez, había muchas, si estudias lo que se llama la teología del segundo templo, que es lo que la gente pensaba en este tiempo, tenés un montón de ideas diferentes en cuanto a quién es el Mesías, cómo iba a ser el Mesías, qué es lo que iba a ser. Alguien que iba a traer la justicia de Dios al mundo. Otra vez, muchas ideas diferentes en cuanto a Cristo. Algunos esperaban un príncipe, un descendiente de David conforme a las Escrituras, y en eso tienen razón. Otros esperaban un jefe militar que derrotaba a Roma. Otros, por ejemplo, esperaban un superhéroe, básicamente, que iba a descender del cielo, iba a desintegrar a los romanos e iba a levantar a los judíos para literalmente conquistar todo el mundo, de manera militar. De la misma forma que lo hacía Roma. Interesante como ellos pensaban. Y en medio de tanta incertidumbre, era necesario que se acerquen a alguien como Juan y le pregunten si era o no era el Mesías que están esperando. Pero Juan confesó y no negó, sino que confesó. O sea, más claro, échale agua. Él dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías que están esperando, no soy el ungido de Dios. Entonces los judíos hacen más preguntas. Y para entender estas preguntas tenemos que entender un poco las profecías que ellos esperaban que se cumplan al final de los tiempos, o cómo ellos interpretaban estas preguntas. Entonces, ¿qué le preguntaron? ¿Eres Elías? Y él le dijo, no lo soy, no lo soy. Los judíos esperaban la llegada de Elías antes de el Mesías. Esto está basado en la última profecía que tenemos en el Antiguo Testamento, Malaquías 4, el último capítulo del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento. El Señor promete, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y esta profecía, imagínate que tienen esta profecía 400 años antes, y durante 400 años las escuelas rabínicas fueron desarrollando, imaginando cómo iba a cumplirse esto, al punto que, por ejemplo, algunos creían que cuando llegue Elías, iba a ser, cualquiera sea el lugar en Israel que aparezca, iba a ir caminando hasta el templo, y cuando llegue al templo iba a aparecer el Mesías. Y Elías lo iba a ungir, porque es el Mesías, lo iba a ungir con aceite al Mesías, y a partir de ahí comenzaba el reino mesiánico. Muy loco todas las cosas que ellos pensaban, ¿no? Que habían pensado. Si vos ves la descripción que hace la palabra de Dios acerca de Elías, en 2 Reyes 1:8, dice que él era un hombre cubierto de pelo. No era que era peludo, ¿no? Sino que su vestido era de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. ¿Ves? Es muy parecido a Juan el Bautista. Muy parecido a Juan el Bautista. Entonces, dicen, entonces sos Elías. Pero Juan el Bautista dice que no. Dice, no lo soy. No lo soy. Es interesante que Jesús lo ve como Elías. No literal, pero sino que él vino a preparar el camino al Señor, al Salvador, en el espíritu de Elías. En Mateo 11:14, recuerda Mateo 11 que el Señor dice, no hay un hombre más grande de los nacidos de mujer como Juan el Bautista. Sin embargo, en el reino de los cielos cualquiera es más grande que Juan el Bautista. ¿No? ¿Por qué? Porque es un cambio de dispensación, ¿no? Porque Cristo ya vino. Juan el Bautista es parte de la dispensación de la ley del Antiguo Testamento. Jesús dice esto en Mateo 11:14. Y si quieren aceptarlo, o sea, si interpretan bien los tiempos de Dios y la revelación progresiva de Dios, y si quieren aceptarlo, Él es Elías, el que había de venir.
Lucas 1:17 deja bien en claro, el ángel le dice a Zacarías que su hijo iba a ir adelante del Señor en el espíritu y en el poder de Elías. Pero fue el precursor de la primera venida de Cristo, no Elías literal. Es interesante, leía el comentario, si un comentarista dice justamente que sus palabras, las palabras de Juan, muestran que él no se dio cuenta de la importancia que tenía. Él no reconoció la importancia de su propio ministerio de la forma en que lo hizo Jesús. Y si vos ves más adelante en Juan 3, Juan el Bautista, ¿qué dice? Es necesario que yo disminuya y que él crezca. ¿Por qué? Porque él no se veía a sí mismo, y vamos a ver esto, no se veía a sí mismo tan importante como Jesús. Pero le dice, yo no soy Elías, no soy. Pero estos tipos siguen preguntando. Dicen, ¿eres el profeta? No, respondió Juan. Ahora, ¿de dónde sacan esto? Estas palabras provienen de Moisés, en Deuteronomio 18. Moisés le dice al pueblo, recuerdan, Moisés está en los campos de Moab, es la segunda generación de israelitas después de Egipto, todos los demás murieron en el desierto. Esta nueva generación que está por entrar a la tierra prometida, él les dice esto, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán, a él oirán. Ahora, otra vez, algunos pensaban que Moisés iba a volver de manera literal, otros pensaban que Jeremías, porque Jeremías es tan nacionalista en su profecía y llora tanto por el pueblo y está tan quebrantado que pensaban que era Elías, otros pensaban que era alguno de los profetas menores. Algunos decían, bueno, este profeta que Dios prometió es el Cristo mismo, y tenían razón, ese grupo sí tenía razón, porque Cristo es el cumplimiento de esta profecía. Pero pensaban que iba a ser el Mesías. Por ejemplo, los samaritanos. En Juan 4, la mujer samaritana dice, yo sé que va a venir el profeta, me parece que sos profeta, y nosotros sabemos que va a venir el Cristo, ¿no? Entonces es muy probable que muchos pensaban que esto era el Mesías. Todos esperaban el cumplimiento de esta profecía, pero Juan es claro y simplemente dice, no, yo no soy el profeta esperado. No. Es interesante, ¿viste la progresión de sus respuestas? ¿No? Le dicen, ¿sos el Cristo? Y él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. ¿Sos Elías? No lo soy. Y cada vez menos, ¿no? Como por ahí tienen poca paciencia, Juan. ¿Sos el profeta? No. Menos mal que no preguntaron más. Por ahí le preguntaron una vez más y ya con la mirada misma les iba a contestar. Ahora, nota aparte. Es interesante, ¿no? Que le preguntan por Elías, le preguntan por el profeta, de acuerdo a lo que dice Moisés. En la transfiguración del Señor aparecen ¿quiénes? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Y en los tiempos finales, antes del día del Señor, hay dos profetas que están confesando a Cristo, que hacen milagros y anuncian al Señor muy similares a Moisés y Elías. Eso es otro tema aparte, pero me pareció interesante recordé mientras estaba preparando este mensaje. Entonces, este es el testimonio de Juan. Lo primero que podemos apreciar del testimonio de Juan el Bautista es que está lleno de honestidad. Él no miente para nada. Él es completamente honesto, no deja ningún tipo de dudas. Es firme y directo y dice, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, en un tiempo en el que un montón de falsos profetas se atribuyeron el título de Mesías y que se decían a sí mismos grandes personas. Y él dice, yo no soy nada de esto. Todas estas personas, estos falsos mesías, lo único que querían, es muy interesante, ¿no? Que lo único que querían era tener un montón de seguidores y tener renombre. Y esto fue antes de Instagram, ¿no? Y él dice, yo no soy ninguna de estas cosas. No lo soy. No lo soy. Y esto a pesar de que otra vez mucha confusión acerca de él. Muchos historiadores hablaron acerca del Flavio Josefo. Lo tiene allá arriba Juan el Bautista. Y tiene todo un párrafo donde dice cómo Herodes lo mató porque era básicamente competencia. Porque la gente lo veía como un enviado de Dios. Él marcó el camino. Él dejó una huella en la historia. Su nombre cultivó, desarrolló un montón de mitos que duraron hasta 250 años después de Cristo, del nacimiento de Cristo. Pero él es honesto. Él es claro. Yo no soy el que están esperando. Su testimonio es honesto. No deja lugar a dudas, no deja lugar a especulaciones, no deja lugar a segundas intenciones. El testimonio de Juan el Bautista nos muestra que el testimonio eficaz de Cristo es un testimonio honesto.
Ahora, esto tiene que ser una lección para nosotros. Nosotros usamos ministerios, nosotros hacemos actividades evangelísticas, pero el enfoque desde el principio es Cristo. Y la única razón por la cual hacemos todo lo que hacemos es para apuntar a la gente a Cristo. ¿Amén? Lo hacemos así. No engañamos a la gente. No engañamos a la gente. Nosotros tenemos actividades evangelísticas. Tenemos el festival infantil, por ejemplo. ¿Y qué hacemos? Tenemos acá un puesto lleno de juguetes. Y tenemos a personas que están dispuestas a humillarse a sí mismos por un tiempo para disfrazarse. Y salimos a repartir tratados por todos lados, invitando a la gente a tener juegos y a tener un rato de diversión, pero nosotros somos honestos. No mentimos a la gente. Y si te invitan a una iglesia para un festival infantil y no te das cuenta que es un evento evangelístico, bueno, ya eso queda en la persona que es en una iglesia, ¿no? Es obvio que te van a hablar acerca de Cristo. Pero hermanos, he visto, lamentablemente tengo que decir, he visto el año pasado, finales del año pasado, iglesias bautistas que fueron fundadas por misioneros como la nuestra, realizar campañas evangelísticas, repartiendo folletos con personas disfrazadas de, no sé si vieron los nuevos dibujitos del Chavo del Ocho, no tengo nada en contra del Chavo del Ocho, me gusta, pero los dibujitos nuevos del Chavo del Ocho, bueno, personas disfrazadas de esos personajes. Entonces, estaban arriba de un colectivo y por ahí venía Don Ramón o el Chavo o Kiko dándote folletos. Y esos folletos, y los vi con mis propios ojos, decían esto: gran sorteo de electrodomésticos, juguetes y merienda gratis. Y esa era toda su promoción de la campaña evangelística. ¿Ven? No es honesto. No es honesto. Ahora te pregunto, ¿cómo pensás que fue su concurrencia? Miles de personas fueron a cada una de esas campañas. Obviamente que fueron miles de personas. Fueron engañados. Fueron pensando que era solamente un gran sorteo por el Día del Niño. Y cuando llegaron a ese lugar, ponele que les predicaron a Cristo. No es honesto. No es honesto. No es un testimonio honesto de Cristo porque no representa a Cristo. Porque no tiene honestidad. Hay iglesias que invitan a la gente y le dicen vení, y con seguridad dicen vení y vas a ser sanado. O sea, ¿hay poder en Dios para sanar gente? Amén. Pero Dios hace como Él quiere. Yo no puedo promocionar, vení y vas a ser sanado. Vení y, esto es un clásico, vení y recibí tu milagro. Vení a Cristo y todos tus problemas se van a terminar. Eso. Yo escucho eso y digo, yo vine a Cristo y comenzaron mis problemas. Pero es por causa que el creyente se da cuenta de la guerra espiritual en la cual está. Y gracias a Dios por esos problemas, ¿no? Porque sabemos que esos problemas los atravesamos en el poder de Cristo y con la protección de Cristo. Pero decir, vení a Cristo y todos tus problemas se van a terminar es una mentira. No es honesto. No representa a Cristo. No representa un testimonio honesto de Cristo. Y hermanos, el Señor espera de nosotros un testimonio lleno de honestidad, como Juan el Bautista. Cuando nosotros testificamos de Cristo, tenemos que ser así. No mentimos. No mentimos. No vamos con segundas intenciones. No engañamos a la gente. Hablamos de Cristo, lisa y llanamente. ¿Invitamos a compañeros de trabajo y familiares a la reunión de hombres? Sí, amén, gracias al Señor por eso. Pero no le decimos, vení que te invito a comer un choripán, como en la próxima reunión que vamos a tener. Te invito para que vengas a la reunión de hombres y tenés que saber que vas a escuchar el Evangelio, porque es el único propósito por el cual nos reunimos, hablar de Cristo. Hablamos de Cristo lisa y llanamente, y lo presentamos tal como Él es, el camino, la verdad y la vida, pero el camino, la verdad y la vida porque cada uno de nosotros nace separado y muerto en delitos y pecados. No hacemos como, no doramos la píldora. Nosotros presentamos a Cristo a la gente tal como es Él, la única esperanza del mundo.
Y a la vez le decimos al hombre, a la mujer, a quien estamos predicando, estás muerto en delitos y pecados. No es que, bueno, yo sé que no sos tan malo, no. Tiene que ser un testimonio honesto. Y a veces es crudamente honesto, pero tiene que ser así. Cristo es el único Salvador de la humanidad. El Señor espera eso de nosotros, hermanos. Entonces, volviendo al texto. Si Juan no es el Cristo, si Juan no es Elías, si Juan no es el profeta, tiene que ser alguien, porque es distinto, es especial, lo está siguiendo un montón de gente. Entonces el interrogatorio sigue, y lo que vemos es la segunda característica de un testimonio eficaz de Cristo, y es que se trata de un testimonio lleno de humildad. Es un testimonio lleno de humildad, versículos 22 y 23. Juan ya dijo, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. ¿Quién es entonces? Y vean que los judíos acá nos dicen, entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Estos tipos, sacerdotes y levitas, fueron enviados, es su trabajo, tenés que hacer bien tu trabajo, ¿no? Si no te quedas sin trabajo. Entonces es natural lo que le están diciendo, dicen, necesitamos una respuesta. Juan, casi, por favor, decinos quién sos. Decinos quién sos. Ahora, yo quiero que pensemos un poco, porque recién vimos el primer punto, tiene que ser un testimonio honesto, y quiero que pensemos en las respuestas que Juan podría haber dado y haber sido honesto, porque son verdad, porque la palabra de Dios las dice. Juan podría haber dicho, soy descendiente de los sacerdotes y tengo el mismo derecho de ministrar a la gente como lo tienen ustedes. Sí, bueno, por ahí estoy llevando a gente a bautizarse en el agua y ustedes no lo hacen, pero soy sacerdote. Somos iguales, no me vengan a cuestionar nada. Podría haberlo dicho, porque la palabra de Dios nos dice que era hijo de un sacerdote. Tenía el derecho legal de ser un sacerdote, pero no lo hizo. Juan el Bautista podría haber dicho, bueno, ¿viste el Mesías? ¿Viste el ungido? ¿El Cristo que están esperando todos? ¿Viste ese? Es mi primo. Y no hubiese mentido, porque es su primo. Pero Juan no lo hace. Juan no lo hace. Juan podría haber dicho, soy un milagro. Soy el bebé del milagro. Mi mamá siempre me decía eso de chico, soy el bebé del milagro. Mis papás eran viejitos, mi mamá era estéril, yo no podría haber existido, pero Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Acá estoy. Y es más. Viste que hoy en las redes sociales todos ponen como así videos de cuando anuncian a la gente que está embarazada, ¿no? La mujer. ¿Sabes quién anunció mi nacimiento? Un ángel. En el lugar santo. Imagínate, lo podría haber dicho porque era verdad. Juan podría haberse puesto arrogante y podría haber dicho, yo soy Juan, yo soy el cumplimiento de las profecías de Isaías. Yo estoy lleno del Espíritu Santo desde el vientre de mi madre. Entonces, en tu cara, fariseo. Lo digo no, porque esta mañana les gustó esa frase. Pero su respuesta está llena de humildad. Juan no dijo ninguna de estas cosas. Y eran verdad. Pero él dijo esto. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él está aplicando a sí mismo la profecía de Isaías 40. Una profecía que dice, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado, vuélvanse llano todo terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Impresionante profecía, impresionante. Juan fue un gran hombre de Dios. Movió a las multitudes, causó un gran impacto en su tiempo, pero él al pensar en el Señor y al pensar en sí mismo y en su ministerio, en su servicio, él dijo, yo soy la voz.
Yo soy la voz que clama en el desierto. Y la traducción mejor sería, yo soy una voz. Yo soy una voz y nada más. Juan, ¿quién sos? Yo soy solo una voz. Una voz. ¿Qué es una voz? Un sonido. Un sonido que da un mensaje. Es escuchado una vez y deja de ser. Deja de ser. El llamado de Juan era impresionante. Era impresionante, realmente. Pero era un llamado solamente. Era solamente una pieza más en toda la maquinaria del plan de redención del Señor. Él tenía que preparar el camino del Señor. Ahora, Él dice, yo soy solamente una voz. Está diciendo, yo soy el precursor del rey, yo soy el heraldo del rey. La gente que estaba escuchando a Juan entendió automáticamente lo que estaba diciendo. Porque para nosotros está encerrado en el misterio, para ellos fue claro, porque un heraldo era algo que ellos conocían, algo que ellos sabían que hacía. En tiempos antiguos el heraldo hacía eso, preparaba el camino para el rey. Entonces el rey tenía planeado, yo voy a ir a toda esa zona de acá a 2 años, ¿y qué hacía? Enviaba a su heraldo 2 años antes, con un ejército y con cientos de trabajadores que se encargaban de preparar las rutas, de bajar todo monte que fuese un impedimento, de rellenar cualquier terreno que esté ondulado para que el rey no pudiese pasar, que preparen todo el trayecto para que el rey pudiese cumplir con su misión de visitar los pueblos que él quería hacerlo. Muchas veces, un montón de veces, el heraldo, el precursor, por causa del calor, por causa del agotamiento, por causa del estrés, moría en el medio del camino. No llegaba a ver su misión cumplida. ¿Y sabes qué pasaba con el heraldo? ¿Sabes qué pasaba? Era enterrado. Era enterrado al costado del camino. Se hacía un pozo, se ponía el heraldo, se lo tapaba con tierra y absolutamente nadie más sabía que ahí estaba enterrado aquel que fue a preparar el camino. Y es lo que está diciendo Juan acá. Años después, el rey pasaba por el lugar y ni sabía que estaba pasando por donde estaban enterrados los restos de su precursor. ¿Por qué? Porque el precursor no importaba. Lo que importaba es que el rey pudiese pasar. Importaba la misión del rey. Y es lo que vemos acá, es lo que dice Juan. Soy solo una voz. Yo soy solo una voz. El rey viene en camino. Prepárense. Hermanos, esto es todo lo que un creyente tiene que ser. Una voz y nada más. Un comunicador. Alguien que se enfoca en servir al que lo envió y nada más. Lamentablemente, muchas veces estamos tan enfocados en nosotros mismos. Un mal muy común en este mundo enfermo, que nos olvidamos cuál es el verdadero propósito de nuestras vidas. Ni pensamos cuál es el verdadero propósito de nuestras vidas. Si vos sos salvo por la sangre de Cristo, si vos sos salvo por medio de la fe en Jesús, tu prioridad en este mundo es ser una voz. Nada más. Una voz que proclama a Cristo. Y nada más. Tu prioridad en este mundo no es formar una familia, aunque no hay nada de malo con eso. Tu prioridad en este mundo no es que te vaya bien en tu trabajo, aunque no hay nada de malo con eso. Tu prioridad en este mundo es vivir para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios significa proclamar a Cristo con sinceridad y con humildad. Y darte cuenta que sos solamente una voz que muy pronto va a dejar de ser. No es lo que vemos hoy. Es a lo que estamos tentados. Vos ves cristianos, ves influencers cristianos que se llaman ahora, ves predicadores que lo único que hacen es decir, sí, Cristo, pero ¿cuál es el enfoque de ellos? Es ellos, es su ministerio. Y tenés predicadores que pagan a un asesor de imagen para que los guíen cómo vestirse para tener una buena impresión al mundo. No está mal. Yo decía que era mañana y me retaron después. Yo me casé con mi asesora de imagen. Y me dice, vos no me haces caso. Pero no le pago tampoco. Pero estos tipos pagan fortunas a asesores de imagen para tener una buena impresión con el mundo. Pagan fortunas
para que las redes sociales se muevan y tengan seguidores en todos lados, para que vean qué grande ministerio o qué grandes predicadores que son. Hermanos, tienen un enfoque diferente. No es Cristo, es yo y es lo que yo hago. Y Juan el Bautista nos muestra otra cosa. Yo no importo, importa Cristo. Y mi única misión en este mundo es ser una voz. Somos llamados a ser una voz. Mientras preparaba este mensaje me encontré con una frase de realmente una persona impresionante, un reformador, un teólogo alemán del siglo XVIII, se llamaba Nicolás von Zinzendorf. Fue uno de los precursores de las misiones en Alemania, 1600, y el tipo ya pensaba en las misiones en todo el mundo. Y él fue conocido, fue un prodigio realmente del cristianismo en esta época, y él dijo esta frase, y me impactó tanto, digo, esto lo tengo que compartir con la iglesia. Él dijo esto: predicá el Evangelio, morí y sé olvidado. Predicá el Evangelio, morí y sé olvidado. Y esto puede lastimar los sentimientos de muchos cristianos, pero como yo no quiero ser olvidado. Pero ¿cómo puedo decir eso en una cultura donde lo que importa soy yo y cómo me siento? Él dice, ¿sos cristiano? Tenés un único propósito en la vida. Predicá a Cristo, morite y sé olvidado. Es el propósito de nuestras vidas. Dar testimonio de Cristo. Un testimonio lleno de humildad. Y es interesante que cuando lo hacemos de esa manera, cuando lo hacemos cuando nuestro enfoque es Cristo solamente y su grandeza y su majestad, y nosotros decimos, yo no importo, y reconozco que yo soy solamente una voz, y quien realmente importa es Cristo y la obra que Él hizo en la cruz. Y lo predico de esa manera, con humildad, dándome el lugar que me corresponde a mí como solamente una voz, y a Cristo el lugar que le corresponde como el Señor de todo el universo. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 6 que Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que ha mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Impresionante, impresionante. Dios promete en su palabra. Si vos predicás a Cristo y lo predicás de esta manera, predicás, morís y sos olvidado, el Señor, a diferencia de los heraldos antiguos, que eran enterrados y olvidados, el Señor va a darte tu recompensa. Tu rey no te va a olvidar. Tu rey en la eternidad te va a recompensar y va a ser un gozo eterno. Pero en este mundo, en esta vida, tenés que reconocer que sos solamente una voz. Sos solamente una voz que tiene como único propósito proclamar a Cristo. Entonces, vemos un testimonio lleno de honestidad, un testimonio lleno de humildad, y finalmente vemos la tercera característica de un testimonio eficaz, un testimonio lleno de deseos de exaltar a Cristo. Un testimonio lleno de deseos de exaltar a Cristo, versículos 24 al 28. Lo primero que vemos acá es que los que habían sido enviados eran de los fariseos. Otra vez, en este momento de la historia, los saduceos son la mayoría y los fariseos la minoría, pero era un grupo muy importante, muy importante. Ellos eran los guardianes de la ley, eran los guardianes de las tradiciones que habían inventado ellos, en su gran mayoría, pero eran los guardianes de la ley y de las tradiciones y estaban constantemente, celosos y fervientemente tratando de hacer que todo el pueblo viva de acuerdo a las tradiciones que ellos habían desarrollado de su interpretación de la Escritura. Es por eso que vemos el celo que tienen acá, cómo hablan con Juan. Y si te das cuenta, y ahora habiendo dicho esto acerca de los fariseos, tiene otro sentido de lo que están diciendo ellos acá. Y ves cómo la actitud de Juan los va a dejar descolocados por completo. Fíjense, le preguntaron, ahora, habiendo dicho esto, ¿no?, que ellos son los guardianes de la ley, los guardianes de la tradición, le preguntaron entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora, ¿por qué están tan interesados en saber por qué está bautizando? ¿Por qué está bautizando Juan? Bueno, porque lo que está haciendo Juan va totalmente en contra de lo que ellos enseñaban. Va totalmente en contra de sus costumbres. En este tiempo, el bautismo
era algo que solamente y solamente se realizaba para recibir a judíos prosélitos. ¿Qué significa? Que si venía una persona de cualquier parte del mundo que no había nacido judío y decía, yo reconozco que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y me quiero hacer judío, entonces ¿qué pasaba? Ellos lo tomaban, lo circuncidaban y después de su circuncisión él tenía que pasar por un bautismo, que era un bautismo ritual. ¿Qué significaba esto? Que la persona pasaba por las aguas y era un símbolo de purificación. Como había entrado ahora al pueblo de Israel, era judío, estaba ceremonialmente limpio cuando salía de las aguas y podía ser considerado un judío, parte del pueblo de Israel. Ahora, esto no pasaba nunca con un judío, solamente se hacía con los prosélitos. Y se bautizaba solo. Los sacerdotes lo acompañaban, o los rabinos lo acompañaban hasta las aguas, pero la persona se metía sola en el agua, se bautizaba y salía. Nosotros estamos acostumbrados al bautismo, estamos acostumbrados a esto, ¿no? Una persona se convierte, confiesa a Cristo, ¿y qué hacemos? Lo bautizamos y dice, yo creo en Cristo. No era así en el primer siglo. Esto era solamente un ritual de purificación para prosélitos. Un judío nunca se bautizaba. Un judío nunca se bautizaba. ¿Por qué? Porque era descendiente directo de Abraham. Era parte del pueblo de Dios. Por sangre, por derecho. Ahora, Juan está llamando a todos a bautizarse en señal de arrepentimiento y él los bautiza. ¿Y se dan cuenta de lo que le está diciendo? Le está diciendo al pueblo, ustedes están sucios, espiritualmente sucios, impuros, necesitan arrepentirse, no pueden recibir así al Mesías que va a venir. Tienen que preparar sus corazones. Entonces la gente simbólicamente se daba cuenta de lo mal que estaba todo espiritualmente en Israel y decían, es verdad, me bautizo y digo, me arrepiento de mis pecados y espero con un corazón sincero al Mesías. ¿Y ven cómo ahora tienen sentido las palabras de Juan el Bautista en Mateo 3 que leímos al principio? Cuando él les dice a los fariseos y saduceos, no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué? Porque es lo que estaban pensando. Vienen y dicen, ¿por qué este tipo está bautizando a judíos? Nosotros no necesitamos pureza, no necesitamos ser limpios, somos descendientes de Abraham. Y Juan el Bautista, ¿qué le dice? Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Arrepiéntanse. Preparen sus corazones para el Mesías. Y le están diciendo a Juan, vos no sos ninguno de estos que tiene que venir. No sos el Mesías, no sos Elías, no sos el profeta. ¿Por qué lo haces? ¿Quién te dio el derecho? Le están diciendo prácticamente. ¿Por qué lo estás haciendo? Estás haciendo algo que no es bíblico, algo que no es tradicional, algo que estás haciendo de manera incorrecta, no estás siguiendo ninguno de los pasos que hacemos nosotros. ¿Por qué lo haces? Y Juan podría haberse explayado en el tema, podría haberle explicado todas estas cosas que estamos estudiando. Pero la respuesta de Juan nos muestra que lo único que estaba en su corazón era servir al Señor, hablar del Señor y decir quién es el Señor. Lleno de deseos de apuntar a Cristo, lleno de deseos de exaltar a Cristo. Fíjense sus palabras. Él dice, yo bautizo en agua. Yo bautizo en agua. Es verdad, yo bautizo en agua. Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Otra vez, cada vez que habla Juan, cada vez que Juan hace algo, es un cachetazo a los fariseos y a sus costumbres. Vean cómo cambia el enfoque. Dicen, ¿por qué bautizas a la gente? ¿Y él qué hace? Fíjense, ¿vieron cómo cambió su enfoque? Yo bautizo en agua, pero Cristo. Pero Cristo. Yo los sumerjo en agua. Yo los preparo. ¿Vieron sus palabras? ¿Vieron sus palabras? Él dice, pero entre ustedes. Imagínate esta multitud de miles de personas y entre medio está Jesús. La próxima vez que estudiemos Juan vamos a ver que Jesús está ahí. Y él dice, pero en medio de ustedes. Bueno, estoy apuntando, es un ejemplo. Jesús está ahí entre ellos. Y él dice, entre medio de ustedes está uno en pie, está acá, entre nosotros. Uno que ustedes, los líderes religiosos, no conocen. No conocen. Dice, él viene después de mí. Y dice, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Otra vez, esto es asombroso porque fue dicho delante de los fariseos. Ellos entendieron inmediatamente lo que está diciendo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley y conocían todas sus minuciosas tradiciones al respecto de el maestro, el rabí y el discipulado.
Y el un rabino, podía tomar discípulos y cada uno de ellos se ponía a su servicio y tenía que servir a su maestro. Tenía que servirlo. Y las responsabilidades y la autoridad de esos discípulos iba de acuerdo a los discípulos que iba teniendo. Entonces, si tomaba un discípulo, era, como decimos nosotros, el chepibe. Pero si venía uno más, que era más nuevo, bueno, ese tenía que hacer las tareas más bajas y así. Se iban pasando las responsabilidades. Era como, cuanto más tiempo estabas con el rabí, tenías más peso de autoridad y de discípulo con el resto. Pero todos los discípulos tenían que estar bajo el rabí, bajo su rabino. Tenían que limpiar la casa del rabino, tenían que ayudarlo con los quehaceres, podían cocinarle, iban a buscar agua. Es lo que pasó cuando recuerdan la última cena. El Señor dice a los discípulos, vayan y preparen la cena. ¿Por qué lo hace? Porque era algo común. El rabino podía mandar a sus discípulos a cocinar, a preparar la cena. Pero nunca tenían que llegar al punto de desatar la sandalia de su maestro. Jamás. Porque eso era el trabajo de un esclavo. Recuerdan en Juan que justamente lo que veíamos en el ejemplo de hoy, ¿no? Jesús lavó los pies. ¿Por qué lavó los pies? Para mostrar al mundo que Él es amor. No. Lo hizo para mostrarle a sus discípulos cuál es el ejemplo de un siervo. Que Él, siendo el Señor, se puso en el lugar de ¿qué? De un esclavo. Porque es lo que hacía un esclavo. Un esclavo en un lugar donde estaba lleno de suciedad en todas las calles, de todos los animales. Vos llegabas a una casa y el esclavo te lavaba los pies. No un discípulo. Era una aberración para un discípulo de lavarle los pies a su maestro. Y entienden ahora el peso que tiene lo que dice Juan acá. Él dice, el que viene después de mí. Ustedes se enfocan en mí que estoy bautizando en agua, los estoy preparando para el que viene después de mí. El que viene después de mí es tan grande, es tan exaltado, es tan importante, que yo no soy digno de ser un esclavo del que viene. No soy digno de ser un esclavo. Es tan grandioso y es tan importante en la historia que yo no soy digno. ¿Ven lo que hace? ¿Qué hace Juan? Exalta a Cristo. Yo no importo, está diciendo. No se enfoquen en mí. No se enfoquen en que yo estoy bautizando. Yo no soy lo importante. Lo importante es Cristo. Tan grandioso. Tan majestuoso. Que ni siquiera me puedo considerar un esclavo delante de su presencia. Él está diciendo eso. Busquen a ese rey. Busquen a ese rey. Es lo que hace un testimonio eficaz de Cristo. Exalta a Cristo. Exalta a Cristo. No hace otra cosa. Exalta a Cristo. Pone a Cristo en el lugar que le corresponde. El Señor de señores, el Rey de reyes. La única esperanza del mundo. Y digo esto porque muchas veces vamos a ser tentados como creyentes, porque es la consecuencia lógica de estar en Cristo. Y si estás en Cristo de manera saludable, vos vas a conocer al Señor de manera progresiva y vas a conocer la palabra de Dios de manera progresiva y eso va a producir cambios en tu vida. Y por ahí tenés la gracia del Señor de que vos y tu esposa sean salvos y que tus hijos sean salvos y que conozcan la palabra de Dios. Y eso va a marcar una diferencia. Y de manera progresiva, algunas veces muy lentamente, otras veces mucho más rápido, pero tu familia va a ser diferente a la del mundo. Y gente va a venir y va a decirte en tu puesto de trabajo, te va a decir, vos sos diferente. Pero vos sos diferente. Vos trabajás de manera diferente. Vos hablás de manera diferente. Personas te van a decir, tus familiares te van a decir, pero tu matrimonio es diferente. Ustedes no se pelean, ustedes no discuten. Personas en la escuela te van a decir, mamá, pero tus hijos te obedecen. Son diferentes, mi nene ni me escucha. Y nosotros vamos a ser tentados a decir, sí, qué grande que soy, ¿no? Juan nos muestra. No importamos nosotros. Nuestro testimonio tiene que tener como única misión exaltar a Cristo. Sí, esto es mi matrimonio por la gracia de Dios. Si no, estaría destruido. Sí, mis hijos se someten a lo que yo digo por la gracia de Dios. Por el poder que hay en Cristo y la salvación que solamente hay en Cristo. Cristo es lo que importa. Cristo es lo que importa. Sí, soy diferente en el trabajo, porque temo a Cristo, porque Él es mi Salvador, porque Él pagó un precio muy alto por mi vida. Yo no importo, lo que importa es Cristo. Cristo es quien importa. Te pregunto, hermano, ¿es tu testimonio de esta manera? ¿Está tu testimonio caracterizado por ser un testimonio lleno de honestidad, sin segundas intenciones? Por un testimonio
lleno de humildad, que reconoce que somos tan solo una voz en este mundo. Está tu testimonio caracterizado por deseos, por un fervor de exaltar a la persona de Cristo, que es el único que importa. Con entusiasmo decir a cualquiera que te pregunta, es Jesús, es Jesús. Y Jesús es lo más grandioso que me pudo pasar en la vida. Es el milagro más asombroso que pude experimentar. Cuando escuché que era un pecador y que estaba perdido en mis delitos y pecados, pero Cristo me amó y murió en la cruz por mí y me salvó y transformó por completo mi vida. Yo no importo, soy una voz, pero Él es lo más grande y lo más grande que te puede pasar a vos. ¿Está tu testimonio caracterizado por esto? Espero que sí, porque es lo que el Señor pide de nosotros, es lo que el Señor pide de nosotros. Juan el apóstol termina esta sección diciendo que estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Lo hace por dos razones. Lo hace para mostrarnos que esta no es la Betania que conocemos todos, la Betania que está Jerusalén, enfrente está el Monte de los Olivos, ahí, como dicen los del campo, ahícito nomás, atrás del Monte de los Olivos está Betania, que vamos a tener un montón en nuestro estudio Juan, donde es la casa de Marta y María y Lázaro, los amigos de Jesús. No es esta Betania, ¿sí? Dice, esta es otra Betania. En este tiempo les encantaba poner los mismos nombres. Pasa en todos los países, ¿no? Que le ponen el mismo nombre a diferentes lugares. Dice, es la otra Betania, la que está al otro lado del Jordán. ¿Y lo hace para qué? Lo hace para prepararnos y marcar. Estas cosas sucedieron en ese lugar, pero lo hace para prepararnos cronológicamente, porque vamos a ver la semana que viene tenemos la Pascua judía, la otra semana vamos a ver que en ese momento, dice al día siguiente, Jesús está caminando por ahí y Juan, que ya vamos a ver que ya había bautizado a Jesús y ya habían pasado los 40 días de tentación de Jesús, y vuelve y viene donde está Juan, y vamos a ver que el Rey de Gloria comienza su ministerio. Y Juan lo apunta y dice una de las frases más impactantes de toda la palabra de Dios: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 semanas y vamos a ese pasaje. Pero el Señor nos desafía hoy, hermanos, nos desafía a que nuestro testimonio sea eficaz. Y para eso tiene que ser honesto, tiene que ser humilde y tiene que estar lleno de deseos de exaltar a Cristo. Amén. Tal vez estás acá escuchando, y quiero terminar con esto, estás escuchando acá y no conoces a Cristo. Tal vez estás viendo esta transmisión, porque estamos transmitiendo esto en vivo, y no conoces a Cristo. Bueno, estoy obligado a hablar honestamente lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si no conoces a Cristo, si nunca confiaste en Cristo como tu Salvador, la palabra de Dios es clara y dice lisa y llanamente que estás perdido. Estás perdido en tus delitos y pecados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cada persona nace separada de Dios y condenada al infierno, un lugar que es real, un lugar que es literal, un infierno de tormento por toda la eternidad. Cada uno de nosotros nace en esa condición, nace pecador y separado de Dios y destituido de la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios, este Cristo que hoy prediqué, este Cristo de quien hablé hoy, la palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús a este mundo a vivir una vida perfecta. Siendo Dios, se hizo hombre para un solo punto en la historia: morir en una cruz. Y en esa cruz cargar con tus pecados y los míos. En esa cruz, la ira de Dios por tu pecado fue puesta sobre Jesús. Y la palabra de Dios dice que si vos reconoces que Cristo murió por tus pecados, si vos reconoces que sos un pecador y venís a Cristo y le pedís perdón y reconoces que Él murió por tus pecados, arrepentido y pidiendo salvación, la palabra de Dios dice que Él te va a dar perdón y vida eterna. Él va a transformar tu vida por completo, no como decíamos hoy, con prosperidad y con sanidad, y todas esas cosas pueden estar incluidas, pero Él va a cambiar tu destino eterno. Vas a ser salvo de la ira de Dios. Vas a ser transformado automáticamente en un hijo de Dios. Si nunca viniste a Cristo, yo te ruego en el nombre de Cristo que consideres esto, que vengas a Cristo, que creas en Él como tu Salvador, que vengas a Él para encontrar el perdón y la vida eterna que solamente Cristo ofrece. Vení a Cristo hoy, vení a Cristo hoy. Hermanos, hasta que volvamos a Juan, que el Señor nos ayude, nos dé la gracia y el poder para predicar a Cristo como lo hizo Juan el Bautista. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo.